Hola, buenas noches. Una amiga, Ana, me ha preguntado que por qué comunistas y anarquistas se pelearon e incluso llegaron a matarse durante la guerra civil. Bueno, me parece una pregunta muy interesante, porque durante lo que llamamos la guerra civil o lo que otros llaman la revolución, se produjeron muchas cosas de las que tenemos que aprender. Bien, y aquí ya he citado qué cosas ocurrieron, ¿no? Fijaros, la guerra civil o la revolución, ¿con qué nos quedamos? Bueno, pues que sucedieron ambas al mismo tiempo. Y entonces esto provocó un debate en el frente republicano, entre los republicanos, sobre qué había que hacer, si ganar la revolución, ganar la guerra, perdón, o llevar a cabo la revolución. Y bueno, son dos visiones que en aquel momento tenían gran importancia porque fijaos que la guerra civil, la revolución española se producen en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, los gigantes estaban a punto de darse un, una gran guerra, de ir a una gran guerra, y entonces lo que pudiera suceder en España iba a influir en lo que sucediera después. Y de hecho, lo que sucedió aquí fue un preparatorio para todos. Pero bueno, vayamos al asunto. ¿Qué nos trae, no? Bueno, en España, al tiempo que empezó la guerra civil, que fue fundamentalmente la resistencia de la República contra la insurrección de una parte del ejército, se produjo una revolución. La revolución realmente ya había empezado antes, había empezado en el 31, cuando empezó la República. Tuvo varios episodios, tuvo el episodio de Asturias del 34, y finalmente con la victoria de los republicanos en las elecciones del 36, pues quedó confirmado que había todo un proceso revolucionario. Durante este proceso revolucionario se produjeron experiencias muy interesantes de tomas de fábricas, de organizaciones colectivas de la tierra. Hubo colectivizaciones muy importantes y muy interesantes en el frente de Aragón, y pues en la sociedad hubo una división sobre si el problema era acabar con la rebelión o el problema era eh, que, que triunfara la revolución para poder acabar con los insurrectos, ¿no? Veis que hay una asociación distinta. Bueno, pues en esta división que se produjo en el frente republicano, pues hubo una asociación de fuerzas que no se puede distinguir resumiendo por ideologías, porque no fue exactamente así. Porque si tuviéramos que decir quién se asoció a qué idea, pues bueno, tendríamos que decir que con la idea de que había que ganar la guerra, sí que estaba el Partido Comunista de España, pero había comunistas, como los comunistas de Maurín y el POUM, que pensaban que para ganar a los fascistas era preciso llevar adelante la revolución, ¿no? Fue, digamos, el Frente Revolucionario, que no era solamente anarquista, como digo, también había comunistas, había trotskistas y seguramente grupos más pequeños. Y entre los que pensaban que solamente había que derrotar a los fascistas y respetar el marco de propiedad y el marco democrático de la República, pues ahí encontramos a las fuerzas republicanas conservadoras, encontramos al Partido Socialista, encontramos al Partido Comunista y no nos engañemos, también anarquistas. Federica Montseny, que fue ministra en el gobierno de la República, era partidaria de esta vía. O sea, cuando decimos que esperan comunistas y anarquistas, perdón, y anarquistas con anarquistas, ¿vale? Porque es que la división no fue ideológica, fue sobre qué había que hacer con la guerra y la revolución, ¿no? Entonces, esta división de visiones no se produjo solamente en España, es que se produjo también a nivel internacional, ¿no?
Por ejemplo, la ayuda de la Unión Soviética a España fue totalmente condicionada a cómo se desarrollaba la guerra. Las brigadas internacionales, que fueron compuestas fundamentalmente por comunistas, vinieron con un proyecto muy claro por parte del Kremlin de que en España no triunfara la revolución. Y diréis, pero bueno, ¿cómo los comunistas podían andar con esas ideas en la cabeza? A ver, repito, el Kremlin. Otra cosa es que hubiera partidos que siguieran férreamente las consignas del Kremlin, pero entonces sí que lo sabía. Entonces, ¿por qué el Kremlin tenía esta visión de que no triunfara una revolución en España? Pues porque el Kremlin estaba intentando evitar por todos los medios que se produjera una guerra, hasta el punto de que firmó un pacto con Hitler por el que se repartían Polonia y los Balcanes. Entonces, bueno, como podéis ver, la cosa estaba bastante complicada. Esta división de ideas se tradujo en enfrentamientos bastante fuertes e incluso en asesinatos. Andrés Nin, que era un dirigente del Partido Obrero de Unificación Marxista, fue asesinado. Y en las jornadas del 37 en Barcelona, alrededor del edificio de Telefónica, se produjo un combate entre estas dos orientaciones, ¿no? Estos enfrentamientos se vieron también en el frente en cuanto al tipo el tipo de milicia, el tipo de ejército, ¿no? Fijaros que por parte del gobierno querían que fuera un ejército regular, uniformado, jerárquico, con sus oficiales militares, etc. Y por parte de los que querían que hubiera un proceso revolucionario, querían que fueran milicias populares, en donde se discutiera en el frente las acciones que había que tomar, cómo había que tomarlas, y que en su avance el ejército republicano, las milicias, colaboraran con los asentamientos campesinos, con las colectivizaciones, con las tomas de fábricas, o sea que el frente revolucionario no lo fuera solamente en el sentido militar, sino también en el sentido político y social. Esta a mí me parece una discusión muy interesante pues bueno, por corroborar primero que, como vimos con el 15M, de que los problemas no son ideológicos, que muchas veces la ideología y los problemas no están cosidos por igual, ¿no? Que se resuelven, o sea, se abordan de forma distinta. Otra cosa que para reflexionar es dónde se toman las decisiones, porque fijaros que aquí el frente, digamos, revolucionario, el sector revolucionario tenía muy poca representación en el gobierno, pero era muy potente en la realidad. Vamos, en Cataluña arrasaba, ¿no? Y en Valencia y en Madrid. Sin embargo, en el gobierno era justamente al revés. Digamos, los partidarios de la República Democrática y de que solamente se quedaran en resolver lo de la guerra eran mayoritarios, ¿no? Y ellos eran los que llevaban las relaciones internacionales. Entonces, bueno, como veis, un follón muy gordo que nos ha costado muy caro y que nos trae otra reflexión, ¿no? Cómo resolvemos las diferencias de opinión entre las personas que, digamos, queremos una solución progresista a las cosas, queremos que se acabe con el franquismo, queremos que se acabe con la monarquía, pero bueno, ¿y cómo queremos que se acabe, no? Porque si al final los que suban al gobierno van a actuar según sus intereses y no van a atender a lo que quiere la población, pues nos podemos encontrar en otra situación de dualidad, ¿no? De para dónde tiramos, para aquí o para allí. Entonces, pues bueno, esta fue un poco la pregunta y creo que más o menos la he contestado. Yo como consejo para ver algo de la época, porque es que desgraciadamente aquí de cosas que nos importan tanto no se habla nada, no se explica en los institutos, en las escuelas, pues bueno, afortunadamente hay cosas que han hecho algunos autores extranjeros y concretamente
Os hablo de la película de Ken Loach, de Tierra y Libertad, que quizás alguno la hayáis visto y que os aconsejo para ver, y de la que, bueno, me despido de vosotros dejándoos en pantalla los datos de la película para quienes podáis verla. Y sin nada más, nos despedimos hasta la siguiente.